Santo Tomás de Aquino, fiesta 28 de enero. Filósofo dominico y teólogo, doctor de la Iglesia, llamado doctor angélico, autor de la Suma Teológica, obra insigne de teología. Patrón de las escuelas católicas y de la educación. Tomismo, la teología y filosofía que se fundamenta en las enseñanzas de Santo Tomás. Nació en el castillo de Roca Seca, cerca de Nápoles, Italia, en 1225. Cerca del castillo estaba el famoso convento de los monjes benedictinos llamado Monte Cassino. Allí realizó sus primeros años de estudios y aprendió por medio de los monjes a meditar en silencio, siendo el más piadoso, meditabundo y silencioso de todos los alumnos del convento, aprendiendo de memoria con una facilidad portentosa lo que lee o estudia. Continúa sus estudios por 5 años en la Universidad de Nápoles. Allí supera a todos sus compañeros en memoria e inteligencia. Conoce a los padres dominicos y se entusiasma por esa comunidad. Quiere entrar de religioso, pero su familia se opone, por lo que huye hacia Alemania. Pero en el camino lo sorprenden sus hermanos que viajan acompañados de un escuadrón de militares y lo ponen preso. No logran quitarle el hábito de dominico. En su encierro de 2 años en la prisión se aprende de memoria muchísimas frases de la Santa Biblia y estudia muy a fondo el tratado de teología que había en ese tiempo, y que después él explicará muy bien en la universidad. Sus hermanos utilizaron muchas artimañas para hacerlo desistir de su idea de ser religioso, pero Santo Tomás de Aquino en ninguno cayó, fortificando así su fe y formando su carácter, que lo llevará a la santidad. Cuando fue liberado de la prisión lo enviaron a Colonia, Alemania, a estudiar con el más sabio padre dominico de ese tiempo, San Alberto Magno. Al principio los compañeros no imaginaban la inteligencia que tenía Tomás, y al verlo tan robusto y siempre tan silencioso en las discusiones le pusieron de apodo el buey mudo. Pero un día uno de sus compañeros leyó los apuntes de este joven estudiante y se los presentó al sabio profesor. San Alberto al leerlos les dijo a los demás estudiantes: «Ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos al mundo entero». Y así sucedió en verdad después. Más que su sabiduría destacaba su devoción. Pasaba horas en oración y tenía un profundo amor a la Eucaristía. Sus compañeros comenzaron a comentar: «La ciencia de Tomás es muy grande, pero su piedad es más grande todavía. Pasa horas y horas rezando, y en la misa, después de la elevación, parece que estuviera en el paraíso, y hasta se le llena el rostro de resplandores de vez en cuando mientras celebra la Eucaristía». A los 27 años, en 1252, ya es profesor de la famosísima Universidad de París. Sus clases de teología y filosofía son las más concurridas de la universidad. En 1259 el sumo pontífice lo llama a Italia, y por 7 años recorre el país predicando y enseñando, y es encargado de dirigir el Colegio Pontificio de Roma para jóvenes. En 4 años escribe su obra más famosa, la Suma Teológica, obra portentosa en 14 tomos, donde a base de la Sagrada Escritura, de filosofía y teología y doctrina de los santos va explicando todas las enseñanzas católicas. En Italia la gente se agolpaba para escucharle con gran respeto como a un enviado de Dios, y lloraban de emoción al oírle predicar acerca de la pasión de Cristo, y se emocionaban de alegría cuando les hablaba de la resurrección de Jesús y de la vida eterna que nos espera. Después de haber escrito tratados hermosísimos acerca de Jesús en la Eucaristía, sintió Tomás que Jesús le decía en una visión: «Tomás,
Has hablado bien de mí, ¿qué quieres a cambio? Y el santo le respondió, Señor, lo único que yo quiero es amarte, amarte mucho y agradarte cada vez más. Santo Tomás logró que la filosofía de Aristóteles llegara a ser parte de las enseñanzas de los católicos. Este santo ha sido el más famoso profesor de filosofía que ha tenido la Iglesia. Decía nuestro santo que él había aprendido más arrodillándose delante del crucifijo que en la lectura de los libros. Su secretario Reginaldo afirmaba que la admirable ciencia de Santo Tomás provenía más de sus oraciones que de su ingenio. Este hombre de Dios rezaba mucho y con gran fervor para que Dios le iluminara y le hiciera conocer las verdades que debía explicar al pueblo. Su humildad cumplía exactamente aquel consejo de San Pablo: consideren superiores a los demás. Siempre consideraba que los otros eran mejores que él. Aún en las más acaloradas discusiones, exponía sus ideas con total calma. Jamás se dejó llevar por la cólera aunque los adversarios lo ofendieran fuertemente, y nunca se le oyó decir alguna cosa que pudiera ofender a alguno. Su lema en el trato era aquel mandato de Jesús: tratad a los demás como deseáis que los demás os traten a vosotros. Su devoción por la Virgen María era muy grande. En el margen de sus cuadernos escribía: Dios te salve María, y compuso un tratado acerca del Ave María. Santo Tomás de Aquino murió el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 años. Al sentirse mal camino al Concilio de Lyon, fue recibido en el monasterio de los monjes cistercienses. Cuando le llevaron por última vez la Sagrada Comunión, exclamó: Ahora te recibo a ti, mi Jesús, que pagaste con tu sangre el precio de la redención de mi alma. Todas las enseñanzas que escribí manifiestan mi fe en Jesucristo y mi amor por la Santa Iglesia Católica, de quien me profeso hijo obediente.